Vamos a empezar a utilizar una bola de icopor de unos 2.5 centímetros de diámetro y foamy de diferentes colores. También vamos a necesitar las tijeras, la silicona caliente, la plancha y para las pinturas vamos a utilizar negro, blanco y café. Un pincel bien delgado va a ser necesario para pintar la cara y otros materiales de decoración. También vamos a necesitar el pintapuntos y la aguja. Primero vamos a termoformar la parte de atrás de la cabeza. En este caso lo vamos a hacer con foamy amarillo. Y recortamos por toda la mitad de la bola. Una vez hayamos recortado, vamos a pegarlo con silicona caliente. Al teléfono se me le acabó la batería y no me di cuenta por mucho rato. Así que voy a tratar de explicar lo que hice en un papel. Vamos a subir que está la cabeza, ¿cierto? Entonces primero vamos a pegar un par de orejitas pequeñas que no es más que un semicírculo y más o menos a la altura de las orejas vamos a hacer otro semicírculo para el ojo. Este lo vamos a pintar con pintura blanca. Luego vamos a hacer el círculo para pintar el iris y este lo vamos a pintar completamente con la pintura café. Y con la ayuda de un pintapuntos vamos a pintar la pupila. Esta la vamos a pintar con negro. Luego vamos a hacer una línea más o menos diagonal en la mitad de la pupila y la vamos a rellenar también con negro. Note que se ve la mitad de la pupila. Y con un pintapuntos bien pequeño vamos a adicionar la luz del ojo con pintura blanca. Luego con la pintura negra vamos a hacer una línea en la parte de arriba del ojo y vamos a bordear solamente un poquitico en el lado exterior del ojo y vamos a hacer una línea bien pequeña en la parte interna, más o menos como se ve acá. Ya la ceja no es sino simplemente hacer una línea con café y un poquito curveada al final. Para el cabello vamos a hacer un montón de tiras bien delgaditas, más o menos 5 milímetros, y vamos a empezar a pegar en la base de las orejas. Luego con las tijeras le damos forma para que no queden cuadradas. Y seguimos adicionando capas hasta que lleguemos en la parte de arriba. Como pueden notar, en la parte de arriba le pegué un ojalito de esos de joyería. Para la parte de adelante lo pueden hacer de la manera que les guste. En mi caso lo voy a peinar hacia arriba porque me parece más bonito, pero lo pueden peinar con el cabello hacia abajo. Y solamente es necesario empezar a adicionar pedacitos de foamy hacia el lado que nos guste. Y los vamos pegando con la silicona caliente para darle la forma. Así queda más o menos en la forma que yo lo quiero peinar, pero el peinado es a su gusto. Con la ayuda de un par de pinzas lo que voy a hacer es voy a sacar dos aritos de una cadenita. Y le voy a perforar las orejas para colocarle los aros como si fueran aretes. Yo tengo estas pepas de madera y voy a utilizar la más grande para hacer el cuerpo. Es más o menos de una tercera parte de la cabeza. Y le voy a pegar un palillo de madera para que quede más estable.
Luego voy a termoformar un pedacito de azul para forrar la parte de abajo del pantalón. No se preocupen, esta parte no tiene que quedar perfecta porque va a estar cubierta por la camisa y la chaqueta. Y ahora vamos a pegar el palillo a la cabeza. Yo en mi casa lo quiero bien pequeño, así que le corté un poco al palo. Para el cuello vamos a adicionar un pedacito bien pequeño de foamy color piel. El cuerpo lo vamos a hacer exactamente de la misma forma que hacemos todas las camisas o los cuerpos para las fofuchas. Yo lo que hago es que empiezo con un rectángulo, le doy una curva en la parte de abajo y luego empiezo a medir en el muñeco y ahí cortando lo que no necesite. Una vez tenga la forma que me guste, la voy a pegar al cuerpo empezando desde la parte de atrás. La chaqueta es aún más fácil. Vamos a medir un rectángulo un poquito más largo que la camiseta y nuevamente le vamos a dar forma de acuerdo al cuerpo. Para que se vea más natural la voy a calentar un poquito y con la mano la voy a arrugar completamente. Esto le da una forma más real. Y la voy a pegar de algunas partes solamente. La idea es que quede con movimiento. Para las manos las voy a marcar primero con la aguja. Voy a hacer una forma bien sencilla y la voy a recortar y a medirlas de modo para saber qué tan largas las necesito. Y basándome en las manos voy a cortar las mangas de la chaqueta. Para la primera mano voy a pegarla en la mitad y simplemente la voy a encerrar. Y lo que voy a hacer es que le voy a cortar un poquito en diagonal para que sea más fácil pegarla al cuerpo. Para el otro brazo voy a pegarle un poquito de alambre para que la mano quede en una posición determinada. Y la voy a pegar en la posición que me guste.
Para las piernas vamos a hacer un rollito en color piel bien delgado. Y lo vamos a forrar en azul, dejando un poquito que se vea la pierna en la parte de abajo. Y para los zapatos voy a utilizar estos pompones de color rojo que tenía. Para hacer el micrófono voy a utilizar una pepa bien pequeña y un pedacito de palillo. Y lo voy a pintar con pintura acrílica negra. Una vez haya secado completamente, lo vamos a pegar en uno de los brazos. Me parece que la camisa está muy sencilla, así que con pintura roja le voy a hacer algún diseño. Ahora voy a coger un pedacito de cadena y se lo voy a pegar en la parte de arriba al muñeco. Y con la ayuda de un aro pequeño voy a unir la cadena con un aro de llavero. También le pueden adicionar algo más de decoración para que no se vea tan sencillo. Y este es el resultado final. Espero que les haya gustado y como siempre espero sus comentarios y que se suscriban al canal.